La revelación, el Papa Francisco y los ecos de Fátima en el ocaso de su papado. Mientras el mundo se preparaba para despedirse de un hombre que durante mucho tiempo había llevado el peso del liderazgo espiritual, el Papa Francisco dejó una revelación que había estado envuelta en silencio y secreto durante décadas. No fue solo un mensaje, era una verdad oculta, tan profunda, tan inquietante, que durante más de medio siglo la Iglesia la había ocultado de la vista del público. ¿Por qué tanto secretismo? Porque la verdad que contenía tenía el potencial de conmover el alma misma de la humanidad. Intentaron enterrarlo bajo el tiempo, la tradición y los espesos velos del misterio, pero la verdad, por su naturaleza, se niega a permanecer enterrada. Y así fue, el propio Papa Francisco, con la serena certeza de un hombre arraigado en la fe, quien finalmente lo sacó a la luz. Habló con una voz a la vez tierna e inquebrantable del tercer secreto de Fátima, un mensaje divino alguna vez confiado a los niños, pero destinado a toda la humanidad. Si alguna vez te has preguntado qué temía la Iglesia, que no estuviéramos preparados para escuchar, mantente cerca. Lo que está a punto de descubrir puede muy bien remodelar tu comprensión de la historia, la fe y los tiempos en que vivimos. Un encuentro divino en los campos de Portugal. Todo comenzó en un rincón tranquilo de Portugal, en un pueblo llamado Fátima. En la primavera de 1917, 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, estaban cuidando sus ovejas cuando el cielo mismo pareció inclinarse hacia la tierra. El 13 de mayo, bajo un cielo preñado de misterio divino, se les apareció una mujer vestida de un blanco radiante, más brillante que el sol. Ella era la Virgen María y su mensaje no solo era urgente, era eterno. De mayo a octubre de ese año, siempre el día 13, ella regresaba a ellos, revelando cada vez fragmentos de una advertencia y una esperanza celestiales. ¿Por qué estos niños? ¿Por qué no teólogos o clérigos eruditos? Quizás fue porque el cielo sabía que solo los corazones puros y humildes podían recibir una verdad tan grande sin distorsionar su significado. Desde la primera aparición, las palabras de la Virgen tocaron el corazón del futuro de la humanidad. Habló de las tinieblas que el pecado arroja sobre el alma, de las guerras que pueden desgarrar el mundo, pero también de la misericordia, de la oración y de la necesidad de conversión. Sin embargo, no todo fue revelado al público. Parte del mensaje, lo que llegaría a conocerse como el tercer secreto, permaneció oculto, encerrado en las bóvedas del Vaticano y envuelto en capas de misterio y especulación. Visiones de la eternidad y el destino de las naciones. Los 2 primeros secretos de Fátima fueron revelados a su debido tiempo e incluso ellos tenían un inmenso peso espiritual y profético. El primer secreto ofreció a los niños una visión escalofriante del mismísimo infierno, una visión de almas ardiendo y angustiadas, atormentadas por demonios en un paisaje de fuego y desesperación. El horror de aquello traspasó su inocencia. A partir de ese momento, Francisco y Jacinta dedicaron su breve vida a la oración y al sacrificio por la salvación de los pecadores. Lucía, que vivió hasta la vejez, confesó que los gritos de esa visión atormentaban sus sueños. Fue un recordatorio divino de que el pecado no deja de tener consecuencias y que la separación eterna de Dios no es una metáfora, sino una realidad. El segundo secreto predijo días aún más oscuros. La Virgen advirtió que si la humanidad no se arrepentía, seguiría una guerra mucho más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Esta advertencia se materializó con aterradora claridad al estallar la Segunda Guerra Mundial. También habló de Rusia e instó a su consagración a su Inmaculado Corazón. Si no se les presta atención, advirtió, los errores de Rusia, entre ellos el comunismo, se extenderían, conduciendo a la ruina espiritual, la decadencia moral y la persecución generalizada de los fieles. Y de hecho, el siglo XX sufrió las cicatrices de estas profecías. Los regímenes totalitarios silenciaron a las iglesias, oprimieron a los creyentes e intentaron borrar a Dios de la conciencia pública. El secreto mejor guardado, sin embargo, fue el tercer secreto. Eso provocó la más profunda inquietud. Confiado a la Iglesia, con instrucciones de ser revelado a más tardar en 1960, el secreto fue ocultado.
El Vaticano afirmó que el mundo no estaba preparado para afrontar todas sus implicaciones. Esa decisión solo profundizó la fascinación y el miedo del público. Se difundieron rumores, hablaba del apocalipsis, de un colapso moral en el corazón mismo de la Iglesia. Fue demasiado inquietante, demasiado desestabilizador para compartirlo con los fieles. Figuras prominentes de la Iglesia, como el arzobispo Carlo Maria Vigano y el cardenal Silvio Oddi, sugirieron que la verdad era tan grave que podría sacudir la fe de millones. Y así, tras puertas cerradas, el secreto permaneció, una tormenta silenciosa esperando el momento adecuado para estallar. El Papa Francisco rompe el silencio. En los últimos años de su vida, el Papa Francisco decidió volver a visitar Fátima, no como una curiosidad histórica lejana, sino como un mensaje vivo y respirable para nuestros tiempos difíciles. Con silenciosa urgencia, recordó al mundo que el mensaje de Fátima no era una reliquia, era un llamado. Habló de un mundo alejado de Dios, plagado de indiferencia ante el sufrimiento e insensible a lo sagrado. Y en sus palabras surgió el verdadero milagro de Fátima. No los fenómenos solares, ni las apariciones celestiales, sino la conversión del corazón. Ese era el verdadero secreto. El mensaje de la Virgen no trataba de incitar al miedo, se trataba de ofrecer una oportunidad, un llamado final a despertar, arrepentirse y regresar a la gracia antes de que se acabe el tiempo. El milagro y el misterio. El 13 de octubre de 1917, la Virgen hizo su última aparición, acompañada de un signo tan extraordinario que quedó grabado en los anales de la historia. Ante una multitud de más de 70,000 personas, el milagro del sol ocurrió. La lluvia cesó, el cielo se despejó y el sol comenzó a girar y a palpitar con colores radiantes, pareciendo hundirse hacia la tierra antes de regresar a su lugar. Entre los testigos se encontraban creyentes, escépticos y periodistas, muchos de los cuales documentaron el evento con asombro y confusión. Si bien el fenómeno cautivó la vista, su propósito no era un espectáculo, sino una llamada de atención espiritual. Un recordatorio cósmico de que la ventana de la misericordia todavía estaba abierta, pero no para siempre. Esperanza en el corazón de la tormenta. Hasta el día de hoy, el Papa Francisco ha reflexionado profundamente sobre el mensaje de María y no ha visto advertencias de fatalidad, sino de compasión divina. Creía que los secretos de Fátima no son acertijos que resolver, sino espejos que reflejan la condición de nuestras almas. Más de un siglo después, la urgencia del mensaje de Fátima sigue intacta. Plantea una pregunta que resuena a través de generaciones: ¿estamos preparados para afrontar la verdad? ¿Estamos escuchando? Estos no eran cuentos de hadas para devotos, eran truenos del cielo. María no vino a infundir terror, ella vino con un regalo, la oportunidad de regresar antes de que se cierre la última puerta. Y aunque mucho sobre el tercer secreto sigue envuelto en misterio, el mundo sigue sintiendo su atracción. Una advertencia divina, una elección humana. La súplica de la Virgen no fue política, aunque la política a menudo ha enredado su mensaje. Ella llamó para oración, penitencia y devoción, especialmente el rosario y la consagración a su inmaculado corazón. Estos, dijo, eran los caminos que nos alejaban de la destrucción y nos acercaban a la redención. En esencia, el mensaje de Fátima no trata sobre el miedo, sino sobre esperanza. Es un llamado a despertar el alma, a reavivar el amor, a vivir con los ojos vueltos hacia la eternidad. Y aunque es posible que la tercera parte del secreto aún no se haya revelado por completo, la pregunta se hace más grande cada año que pasa: ¿estaremos listos cuando lo esté? En el silencio que siguió a las últimas palabras del Papa Francisco sobre el tema, una verdad queda clara: Fátima nunca se trató solo del pasado, se trata de ahora. El eco de Fátima, un mensaje para el corazón del mundo, el misterio de Fátima revelado a través de su profunda visión, es más que una simple profecía. Es un espejo colocado frente al corazón humano, refleja las luchas de la conciencia y el anhelo silencioso de la verdad. Dentro de esta revelación sagrada, se encuentra un llamado al silencio, no como un escape del miedo, sino como un espacio donde nace la claridad y respira el discernimiento.
El silencio se convierte en un santuario donde el alma escucha profundamente. Hace décadas, Sor Lucía, una de los 3 niños que presenciaron las apariciones, obedeció la instrucción divina de escribir su visión con la pluma guiada por manos temblorosas y el corazón agobiado por lo que había visto. Ese manuscrito, sellado y solemne, llegó al Vaticano con una directiva específica: debía ser divulgado al mundo en 1960. Pero cuando llegó el año fatídico, solo hubo silencio. El mundo expectante y atento quedó desconcertado. ¿Por qué retener un mensaje que, según todos dicen, vino del cielo? ¿Podría contener algo más terrible que las guerras, las persecuciones y el derramamiento de sangre que ya habían marcado el siglo XX? Este silencio enigmático e irresuelto dio lugar a un torrente de especulaciones. Las teorías se multiplicaron. Algunas hablaban de una catástrofe global, otras de un desmoronamiento interno dentro de la propia Iglesia. Luego, en el año jubilar de 2000, bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II, el Vaticano finalmente publicó una versión del tercer secreto. Reveló una visión simbólica: un obispo vestido de blanco, interpretado por muchos como el Papa, caminando por una ciudad devastada, orando por los muertos, solo para caer bajo una lluvia de disparos de los soldados. La visión estaba ampliamente relacionada con el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981, un evento que él mismo creía que la Virgen María había intervenido para prevenir. En agradecimiento, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, ni siquiera entonces la inquietud desapareció. La visión, por poderosa que fuera, parecía incompleta. Sus símbolos eran inquietantes, pero seguían sin explicación. Tanto los eruditos como el clero comenzaron a preguntar: ¿había más que aún no se había revelado? Entre las voces de preocupación, estaba la del difunto Malachi Martín, quien insinuó una parte del secreto aún no revelada, una terrible advertencia sobre un colapso espiritual que comenzaría en la cima de la Iglesia. Otras interpretaciones sugirieron que el mensaje apuntaba a un mundo a la deriva del ancla de la verdad. Derrota militar, sino de erosión moral y espiritual. El relativismo reemplazaba la convicción, y una fe frágil oscilaba con los vientos del cambio cultural. En sus escritos posteriores, la propia hermana Lucía enfatizó que la verdadera amenaza no era la guerra externa, sino el pecado interno, la rebelión del alma contra Dios. Para ella, la esencia de Fátima era un conflicto espiritual, no geopolítico, sino personal. Fue un llamado a la conversión, no a la conquista. La Virgen María no pareció infundir miedo. Su propósito era la fidelidad. El rosario no fue dado como un consuelo ritual, sino como un salvavidas, una súplica por las vidas consagradas ofrecidas en gracia. Sin una transformación genuina, el mundo advirtió que cosecharía los frutos amargos de sus decisiones. El Papa Francisco, con su visible y profunda devoción mariana, se ha hecho eco de estos temas consistentemente a lo largo de su pontificado. Ha hablado con urgencia sobre la tentación de la Iglesia de enredarse en distracciones mundanas, rituales vacíos que reemplazan la fe viva y forman un fuego eclipsante. En 2017, en el centenario de las apariciones, Francisco confió su papado a la protección de María, no desde un trono, sino como un peregrino entre peregrinos, buscando luz en una era de sombras. Para quienes están atentos a los signos espirituales de nuestro tiempo, sus palabras y gestos tienen resonancia profética. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Fue el mensaje publicado en 2000 la revelación completa, o hay algo todavía latente en los archivos del Vaticano, esperando un momento de gracia o de crisis? Algunos creen que la Iglesia se abstiene por preocupación pastoral, protegiendo a los fieles de temores innecesarios. Otros insisten en que el secreto ya ha sido completamente revelado y que ahora estamos viviendo sus consecuencias. Pero lo que parece indiscutible es esto: el tercer secreto no es simplemente un documento histórico escondido en alguna bóveda, es una llamada viva a la vigilancia espiritual. María no vino a aterrorizar, ella vino a despertar. Su mensaje, como el mismo Evangelio, no surge de la condenación, sino de la misericordia.
Ella nos invita con urgencia y amor a levantarnos de la indiferencia, a abandonar el consuelo y a regresar al corazón de Cristo. Independientemente de si están por llegar nuevas revelaciones o no, tal vez la verdadera pregunta sea más íntima: ¿estamos realmente preparados para recibir lo que el cielo ya ha susurrado? El Papa Francisco ha ido preparando lenta y firmemente el terreno para una comprensión más plena de este misterio. Desde el inicio de su papado, advirtió contra el silencio de la indiferencia. Un mundo destrozado, insiste, no puede sanarse con una fe tibia. Se ha pronunciado contra las promesas vacías del materialismo, la apatía espiritual que adormece las conciencias y la lenta desaparición de los valores cristianos en una sociedad enamorada de los ideales seculares. Él ve una gran prueba que enfrenta la Iglesia, no por la persecución externa, sino por la erosión interna. La CE parpadea, no en tierras lejanas, sino dentro de los propios santuarios. Para muchos, estas advertencias reflejan la esencia del mensaje de Fátima. Tanto los eruditos como los creyentes ven en sus símbolos un pronóstico de rebelión espiritual, incluso entre el clero. Esto no es solo una pérdida de fe, es una distorsión de la verdad, donde el consuelo se disfraza de convicción y la tradición perdura sin transformación. Una y otra vez, Francisco ha emitido notas que rayan en la profecía. En una homilía, habló del maligno que siembra división entre los pastores y sus rebaños. En otro, advirtió sobre un cristianismo despojado de Cristo, donde los rituales persisten sin relación. Estas ideas han tocado una fibra sensible, particularmente entre aquellos que ven las apariciones de la Virgen María como una súplica del cielo por una iglesia vigilante y purificada. Las pruebas de las que María advirtió no parecen, para muchos, ya lejanas. La imagen de un papa sufriendo junto al clero y los laicos, perseguido, tal vez mártir, ya no es solo simbólica, se siente cada vez más real. Y aún así, persisten los rumores de que el núcleo del mensaje aún no se ha compartido por completo. Incluso el cardenal Tarcisio Bertone, involucrado en la revelación del año 2000, ha enfrentado acusaciones de ocultar detalles vitales. Los indicios de una segunda parte del secreto se hacen más fuertes, especialmente a la luz del malestar global actual, guerras interminables, inestabilidad económica, colapso ambiental y enfermedades que desafían la resiliencia de la humanidad. Para quienes son devotos de Fátima, estas no son coincidencias, son señales. La Virgen predijo que, sin arrepentimiento, vendría un gran sufrimiento. El Papa Francisco, centinela en el muro, llama incansablemente a la oración y a la reconciliación. La verdadera paz, nos recuerda, no vendrá de la política, sino del regreso de los corazones a Dios. El rosario, la consagración y la penitencia no son reliquias del pasado, son recetas para el presente. Sin embargo, dentro de la Iglesia, la lucha continúa. Los escándalos, las divisiones y la confusión doctrinal amenazan con fracturar la unidad. Algunos critican a Francisco por ir demasiado lejos, otros dicen que no ha ido lo suficientemente lejos. Pero más profundo que el ruido, hay algo más profundo, una purificación profetizada desde hace mucho tiempo. Muchos ahora creen que la Iglesia está atravesando su propio valle de pruebas, y a pesar de todo, Francisco no busca el triunfo, sino la fidelidad. Su voz truena no para infundir miedo, sino para despertar esperanza. María no vino a asustar a sus hijos, sino a ofrecerles refugio. Con cada peregrinación mariana y cada rosario pronunciado en voz baja, Francisco ha reafirmado que la oración, especialmente el rosario sencillo y firme, sigue siendo la mayor fortaleza de la Iglesia. Ya sea que el secreto completo se revele formalmente o no, tal vez lo que esperamos no sea otra carta, sino una decisión, vivir como si ya supiéramos la verdad. El silencio que rodea al tercer secreto puede no ser una falta de palabra, sino una invitación a escuchar. Es un llamado a preparar el alma, a despertar del letargo espiritual, a creer no en los peligros ocultos, sino en la paciencia divina. Porque quizás el mayor secreto no sea lo que permanece sellado en los archivos del Vaticano, sino lo que Dios ya está hablando a nuestros corazones. El mensaje ha sido entregado, ante nosotros está abierto el camino de la conversión, de la oración persistente y de la confianza inquebrantable en el plan de Dios.
La pregunta ya no es qué está oculto, sino si hemos respondido al llamado hecho por primera vez en 1917. Al reflexionar sobre estas palabras, no se puede ignorar la profunda preocupación espiritual que el Papa Francisco ha expresado una y otra vez. No se ve a sí mismo simplemente como una autoridad doctrinal, sino como un compañero de viaje a través de un momento profético de la historia. Su silenciosa fuerza y claridad resuenan más poderosamente en el silencio, el mismo silencio en el que el misterio de Fátima todavía conmueve corazones a través de generaciones. La voz de la Virgen, escuchada por primera vez en 1917, todavía resuena urgente, sí, pero también llena de ternura maternal. Guerras, desastres, plagas y persecuciones no han silenciado su llamado, solo lo han hecho más vivo. Porque en el centro de todo esto se encuentra esta verdad: el alma humana se está alejando de su Creador. Y en este distanciamiento, el alma se vuelve frágil, vulnerable a las mismas fuerzas que amenazan nuestro mundo hoy. La súplica de María era por un retorno no solo a la fe, sino a la santidad. Sin conversión, advirtió, el pecado se extendería como una sombra, afectando todos los aspectos de la vida y el gobierno. Su mensaje apuntaba no solo a amenazas externas, sino también a una amenaza interna más profunda e insidiosa, una crisis espiritual que alcanza incluso a los niveles más altos de la Iglesia. Y ahora nos encontramos en una encrucijada. El misterio de Fátima aún puede revelar sus verdades finales, pero tal vez la verdadera revelación resida en nuestra respuesta. ¿Elegiremos regresar al corazón de Cristo? Muchos teólogos han reflexionado sobre el significado más profundo detrás del tercer secreto de Fátima, parcialmente revelado en el año 2000, y muchos lo interpretan como un reflejo de una lucha mucho más personal y espiritual, un martirio interior más insoportable que cualquier espada física. La impactante visión de un papa rodeado de mártires escalando una colina desolada sembrada de ruinas evoca, no solo una historia de derramamiento de sangre y persecución externa, sino también una amenaza más silenciosa y corrosiva, la erosión de la fe desde dentro. No se trata simplemente de una cuestión de política global o de decadencia institucional. Es una confrontación en el corazón de la creencia misma, una guerra espiritual donde el relativismo, la apatía y el abandono de vidas centradas en el Evangelio lentamente desenmarañan lo sagrado. Los mensajes de María, expresados a través de sus apariciones, no se refieren únicamente al destino de la Iglesia. Resuenan en todas las naciones y llegan a todos los rincones de la humanidad. Sus palabras no son condenas, sino advertencias compasivas. Ella predijo guerras y desastres, no como castigos divinos, sino como consecuencias naturales de un mundo que le ha dado la espalda al amor y la autoridad de Dios. Las tragedias del siglo XX, las guerras mundiales, el surgimiento de regímenes totalitarios, el martirio silencioso de innumerables cristianos sirven como sombrías confirmaciones. Sin embargo, en medio de este dolor, el propósito de María nunca fue condenar. Ella vino a guiar, a iluminar un camino a casa a través del humilde poder de la oración diaria, particularmente del rosario y de la consagración incondicional a su inmaculado corazón. Ella ofreció una promesa: el sufrimiento puede ser redimido, no por miedo, sino por confianza. Tal consagración no es una reacción al temor, sino una entrega amorosa a la misericordia de Dios. Su llamado ha tenido eco en otras apariciones, como Akita y Medjugorje, cada una de las cuales es un recordatorio celestial de que este no es un mensaje único, sino una súplica divina persistente a través de generaciones. Con demasiada frecuencia se lo descarta como una mera repetición, pero en verdad el rosario forma un salvavidas espiritual, una cadena de gracia que une los corazones, fortalece a las familias y protege las almas. En la voz de María no hay pánico, solo la urgente ternura de una madre que llama a sus hijos para que estén lejos del peligro. Su advertencia no pretende asustar, sino despertar, porque en el gran esquema de las cosas, el destino del mundo no depende solo de la política o las guerras, sino de las decisiones silenciosas y valientes que se toman en lo profundo del alma de cada persona. Cuando la humanidad se distancia de Dios, invita al desorden a su propia casa.
Y sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, quienes lo buscan con sinceridad encuentran una paz que el mundo no puede tocar. El Papa Francisco ha enfatizado a menudo esta paz activa, una paz que avanza hacia afuera, que sana, abraza y consuela. Su visión de la Iglesia no es una visión encerrada en la autoconservación, sino una que se atreve a llegar al dolor del mundo. Su mensaje está profundamente alineado con el de María: autenticidad, misericordia y amor inquebrantable. Para Francisco, la conversión no es un principio abstracto, es una realidad viva. Se encuentra en alimentar a los hambrientos, dar la bienvenida a los marginados y desafiar los sistemas de injusticia en el nombre de Cristo. Sin oración, ha dicho una y otra vez, no tenemos la fuerza para afrontar los desafíos de nuestra época. Mientras muchos ahora se preguntan si estamos viviendo en el desarrollo final de las profecías de Fátima, las señales a nuestro alrededor parecen más apremiantes que nunca. Pero a pesar de todo, el centro se mantiene: el mal, por muy violentamente que sacuda al mundo, no puede silenciar la silenciosa resistencia de la fe. María no vino a cerrar la puerta, sino a señalarnos hacia ella. Su camino pasa por el arrepentimiento, la oración y la caridad, y el mundo todavía puede transformarse si respondemos. El mensaje de Fátima, pronunciado en 1917, resuena hoy con absoluta claridad. Ella nos invita a ver, no solo con los ojos físicos, sino con la visión del alma, a reconocer el mundo como realmente es: un campo de batalla espiritual, un campo fértil que espera trabajadores, un escenario donde la luz todavía tiene el poder de atravesar las sombras. Las señales que nos rodean no deben ser ignoradas, pero tampoco deben paralizarnos de miedo. El momento de tomar una decisión es ahora. El mundo puede temblar, pero la misericordia de Dios aún fluye. La petición de María es profundamente sencilla: busca corazones dispuestos a confiar, manos dispuestas a perseverar, vidas dispuestas a amar. Esa respuesta lleva en su interior la única luz lo suficientemente fuerte como para disipar la oscuridad creciente. Y si a la Iglesia le espera otra prueba, que nos encuentre vigilantes, no con miedo, sino con oración. Cuando el Papa Francisco entró en las etapas finales de su reflexión sobre esta era, sus palabras no transmitían alarma, sino solemnidad nacida de caminar junto a quienes sufren heridas espirituales. No gritó desde los balcones, sino que habló con el peso del dolor de un pastor. La desorientación ética de nuestro tiempo, la pérdida de reverencia por lo sagrado, no son pasos en falso aislados, sino síntomas de una herida más profunda. Lo que Francisco ha llamado una apostasía silenciosa no comienza en el mundo, comienza en la Iglesia. Cuando aquellos a quienes se les ha confiado el Evangelio comienzan a remodelarlo para alinearlo con el mundo, en lugar de transformarlo a través de él. Con frecuencia advirtió contra una versión del cristianismo desinfectado de su cruz, despojado de sus exigencias radicales y diluido en una rutina cultural. En este contexto, el tercer secreto de Fátima adquiere una relevancia escalofriante. El obispo vestido de blanco, caminando entre las ruinas de una ciudad destruida, pasando por encima de los cuerpos de sacerdotes y creyentes. Esta inquietante imagen habla no solo de un intento de asesinato en el pasado, sino de un martirio espiritual más amplio que se desarrolla incluso ahora. Esto no es un mero simbolismo. Místicos como el Padre Pío y María Valtorta previeron una iglesia herida, no solo por enemigos externos, sino también por la traición interna. Desde Fátima hasta Akita, los mensajes marianos forman un hilo profético, una advertencia transmitida a lo largo de décadas. En Akita, la visión se volvió más directa: obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Una iglesia no solo asaltada, sino desgarrada internamente. Para muchos, esto no es una coincidencia, sino una continuidad, una prueba necesaria antes de la redención. Aún así, Francisco nos insta a no sucumbir a la desesperación, sino al discernimiento. El verdadero peligro no es el fuego del cielo, sino una iglesia contenta con rituales vacíos, un cristianismo despojado de sacrificio y espíritu. Y sin embargo, en medio del caos persiste la esperanza.
A pesar de las crecientes divisiones, algunos ven a Francisco ocupando el lugar, intentando unificar una iglesia fracturada. Los críticos lo acusan de fomentar la ambigüedad, pero pocos niegan que su papado refleja la profunda lucha interna ya profetizada. La batalla se libra no solo dentro de los muros eclesiales, sino también en las calles, prisiones y callejones donde los creyentes son perseguidos por su fe. En Occidente, el cristianismo enfrenta un tipo de persecución más silenciosa a través de leyes que asfixian, ideologías que distraen y cambios culturales que desplazan a Dios de la vida diaria. El secularismo ya no se mantiene pasivo, se ha convertido en un adversario activo que ofrece consuelo sin verdad, autonomía sin santidad. Y María también nos advirtió sobre esto, una guerra no solo de naciones, sino de almas. Aún así, la llama de Fátima sigue encendida. La voz de María no suena con fatalidad, sino con la firme súplica de una madre: no tengas miedo. Su invitación al rosario no es una reliquia, sino un escudo, un ancla contra la tormenta. Su promesa vive a través de la oración y la perseverancia. Su inmaculado corazón triunfará. Este no es el final, es el comienzo de la purificación y la renovación que nace a través del fuego, las lágrimas y la gracia. Ahora es la hora de la respuesta. ¿Estamos preparados para la prueba que se avecina? ¿Reconocemos en la agitación de nuestros tiempos los mismos signos que ella reveló hace más de un siglo? Las guerras se intensifican, los desastres se vuelven más frecuentes y feroces, sacudiendo nuestra confianza y silenciando las respuestas casuales de antaño. ¿Es este el mundo que María previó, uno que colapsaría bajo su orgullo si no regresaba a Dios? Sus advertencias nunca tuvieron la intención de infundir miedo, sino despertar urgencia. Dijo que la tierra misma gritaría de agonía si la humanidad rechazara a su Creador, y por eso gime. Los terremotos, las tormentas y las inundaciones se vuelven más que meros eventos naturales. Son señales de que toda la creación sufre bajo la rebelión de la humanidad. Pero no es solo la tierra la que sufre. Las sociedades se fracturan bajo extremos ideológicos, los gobiernos oprimen, incluso dentro de las familias. El lenguaje moral común está desapareciendo. El campo de batalla no es solo externo, está dentro del alma de cada persona. En nuestro hambre de independencia, nos hemos alejado de la verdad divina. Domina el relativismo y el corazón se enfría. En medio de pandemias, hambre e injusticia, la voz de María continúa susurrando, no con truenos, sino con el amor perdurable de una madre que se niega a abandonar a sus hijos. En los últimos años, el Papa Francisco ha vuelto a menudo a este tema, el dolor silencioso que se cierne como niebla sobre nuestro tiempo. La pandemia de COVID-19, entre otras crisis globales, expuso más que nuestra vulnerabilidad, dejó al descubierto nuestro egoísmo e indiferencia. No fueron solo emergencias médicas, sino momentos de ajuste de cuentas espiritual, y en cada uno de ellos, la voz de Fátima resonó como una campana a través de los tiempos: arrepiéntete, regresa, confía. Su mensaje incluía una visión de persecución. Ya no solo la historia antigua, sino la realidad presente. En todo el mundo, los cristianos sufren por su fe, y en Occidente, la persecución es sutil, pero insidiosa, mediante la marginación, el ridículo y la exclusión legislativa. Esta lenta desintegración de la libertad religiosa, esta silenciosa apostasía, fue una de las advertencias más graves de María. Sin embargo, incluso en la oscuridad, su mensaje contenía una promesa. En 1906, un mundo devastado por el pecado recibió el clamor de Fátima, no solo como una advertencia, sino como un rayo de esperanza. La promesa era clara: si volvemos a Dios a través de la oración, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María, podemos detener la marea de destrucción. Y entre todos los regalos que ofreció, el rosario sigue siendo un escudo poderoso, un ritmo de paz en medio de la tormenta. Abundan innumerables testimonios que relatan vidas que han sido transformadas, tragedias evitadas y bendiciones otorgadas. Todo ello a través de la recitación fiel de la oración que se ha convertido en un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre y oscuridad.
María nos aseguró que su corazón finalmente triunfaría. Esta promesa eterna, susurrada y proclamada a través de incontables generaciones, continúa sirviendo como luz guía para quienes deambulan en las sombras. Sin embargo, a pesar de esta esperanza inquebrantable, algunos todavía se preguntan si lo que experimentamos hoy es el cumplimiento definitivo de esas profecías, o simplemente el comienzo de algo mucho mayor. La Iglesia, con toda su sabiduría, nos invita a realizar un cuidadoso discernimiento, instándonos a no caer en la desesperación. El Papa Francisco ha enfatizado constantemente la necesidad de una fe madura y firme, una fe que no esté impulsada por el miedo, sino más bien templada por la confianza en el plan divino. Alienta a los creyentes a permanecer vigilantes, cimentados en la oración, y a resistir la tentación de sucumbir al pánico. Las apariciones de María nunca tuvieron como objetivo infundir miedo, sino impulsarnos a la acción, despertar nuestros corazones y nuestras mentes. Sus mensajes no son llamados al temor, sino a la sobriedad espiritual, a levantar la mirada de las distracciones fugaces de este mundo y dirigirla hacia lo eterno. Los signos de los tiempos no se ocultan, se manifiestan en los titulares, en las leyes promulgadas y en la erosión de los valores morales. Pero María no nos dejó vacilar sin rumbo en esta confusión. Más bien, nos presentó un camino a seguir, conversión, oración y caridad. En un mundo cada vez más sacudido por la incertidumbre, los fieles están llamados a ser luces inquebrantables, testigos de la presencia de Dios, incluso en los tiempos más oscuros. Fátima no es una historia de fatalismo, es un llamado de atención a la renovación y un impulso apasionado hacia la transformación interior. Si respondemos a este llamado con valentía y devoción, aún podremos presenciar el glorioso triunfo de la gracia y experimentar una paz que ningún poder humano puede brindar. El rosario y la consagración al Inmaculado Corazón de María no son meras reliquias de una época pasada. Se erigen como poderosos pilares espirituales para nuestra generación y las siguientes. El grito de María, repetido en 1917, sigue resonando hoy. Su invitación a la oración diaria, a confiar nuestros hogares y nuestros corazones a su cuidado, sigue siendo tan urgente hoy como entonces. Consagrarse a María no es cuestión de repetir palabras huecas, sino de entregar la vida en sus tiernas manos maternales. Es una elección deliberada, vivir bajo su protección, caminando siempre en dirección a Cristo. El corazón de María triunfará, como ella prometió, pero para que ese triunfo se desarrolle, debemos dar nuestro sí de todo corazón, nuestra cooperación y nuestro sincero deseo de ser transformados. A lo largo de los tiempos, los santos han dado testimonio de los frutos de tal entrega. El coraje inspirado por la gracia, las bendiciones que se multiplican y el poder del rosario. El rosario es mucho más que una simple devoción. Es una meditación profunda que nos sumerge en la vida de Cristo, ayudándonos a comprender los misterios que dan propósito y significado a nuestra propia existencia. Cada cuenta del rosario representa un paso hacia la curación. Cada década, un puente entre el sufrimiento y la esperanza. Como la historia ha demostrado repetidamente, desde las oraciones silenciosas en los conventos hasta los gritos angustiados en los campos de batalla, esta simple oración ha obrado milagros que desafían toda explicación. En nuestras horas más oscuras, sigue siendo lo que siempre ha sido, un refugio, una brújula, un faro de luz en medio de la tormenta. El verdadero poder del rosario no reside en su complejidad, sino en su sencillez. Nos desarma, abre nuestros corazones al misterio divino y permite que cada persona, independientemente de su origen o posición, entre en la presencia de Dios. El Papa Francisco, en sus tranquilas reflexiones, nos recordó a menudo esta verdad. La oración más simple puede servir como escalera al cielo. En sus últimos días, llevó consigo esta convicción como una llama ardiente de certeza. Francisco también reconoció que los acontecimientos de la historia parecían hacerse eco de las advertencias dadas en Fátima. María había advertido de los peligros que aguardaban al mundo si se retrasaba la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Sus profecías hablaban de guerras, persecuciones y la propagación de errores que engullirían a las naciones.
A medida que avanzaba el siglo XX, esas siniestras predicciones tomaron forma en acontecimientos del mundo real, el ascenso del comunismo, la supresión de la fe y el frío reinado de las ideologías opresivas. Durante esos años turbulentos, varios papas intentaron realizar consagraciones, pero muchos todavía se preguntaban si realmente se había cumplido el pedido del cielo. Sin embargo, en 1984, el Papa Juan Pablo II realizó una consagración que muchos creen fue decisiva. Poco después, la historia empezó a cambiar, el telón de acero comenzó a desmoronarse, el muro de Berlín cayó y la Guerra Fría llegó a su fin. Para quienes estaban en sintonía con los signos divinos, esto no fue una mera coincidencia. Fue el resultado de la oración, una consagración que resonó en los pasillos de la historia. El mensaje de María sigue siendo tan claro y relevante hoy como lo fue hace casi un siglo. Ella nos enseñó que la paz no es el resultado de acuerdos políticos o del poder militar, sino el fruto de corazones renovados. La verdadera fuente de la guerra, dijo, está en el pecado. Por tanto, la solución no está en los tratados, sino en la conversión. El rosario, entonces, no es simplemente una oración repetitiva. Se convierte en un arma de luz en un mundo donde los fundamentos morales se están desmoronando bajo el peso del relativismo y el materialismo, y donde tantas almas se sienten perdidas y sin dirección. Esta antigua oración brilla una vez más. El rosario conduce a los inquietos hacia Dios, ofreciendo no soluciones rápidas, sino la paz que proviene de rendirse a su voluntad. El acto de consagración al Inmaculado Corazón no es solo un gesto simbólico. Es un acto de confianza, una decisión de renunciar a las ilusiones del mundo y abrazar la misericordia divina. En sus homilías y mensajes, el Papa Francisco volvió continuamente a este tema, no con dureza, sino con la suave insistencia de un pastor que conoce el camino de regreso a Dios. Llamó al rosario la oración de los sencillos, de los olvidados, de los pobres de espíritu, de aquellos que tienen poco pero lo dan todo. En esa pobreza de espíritu reside una fuerza inimaginable. No es de extrañar entonces que el Papa Francisco considerara los mensajes de Fátima no como reliquias lejanas del pasado, sino como una guía viva y respirable para la Iglesia de hoy. Consideremos a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. En su inocencia infantil comprendieron algo que muchos adultos aún no logran comprender. Que la oración y el sacrificio no son cargas, sino caminos hacia la gracia. Respondieron con total dedicación al llamado de María, ofreciendo su sufrimiento y penitencia por la curación del mundo. Su testimonio no se limita a la historia. Es un desafío vivo para cada uno de nosotros hoy. Incluso los actos más pequeños de devoción, cuando se unen a Dios, adquieren un significado eterno. La voz de Fátima no es un eco del pasado, sino un grito vibrante que resuena en nuestro tiempo. El destino de la humanidad se moldea en los momentos tranquilos del alma, durante el Ave María susurrado en las batallas espirituales invisibles que se libran dentro de cada uno de nosotros. Esto no es superstición, es una profunda verdad espiritual. El rosario y el acto de consagración no son rituales vacíos, sino pactos vivos que nos alinean con los planes divinos del cielo. En estos tiempos de incertidumbre, cuando el miedo abunda y la verdad a menudo se cuestiona, ellos siguen siendo nuestro refugio. Como prometió María, su corazón triunfará, pero la pregunta persiste, ¿seremos parte de ese triunfo? Los mensajes de Fátima no son meras advertencias, son invitaciones urgentes y sagradas. Desde la primera aparición en 1917, la señora vestida de luz señaló una amenaza más peligrosa que cualquier guerra o hambruna, la pérdida de la fe, el colapso espiritual que se produce cuando las almas se alejan de Dios. María no vino a sembrar miedo, sino a despertarnos de nuestro sueño espiritual. Su voz es suave, pero decidida. Ella no nos llama a reglas y regulaciones, sino a una relación profunda y personal con Dios. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿quién está escuchando realmente? En la prisa por avanzar, el alma moderna se ha olvidado de la eternidad. En la búsqueda de consuelo, el corazón se ha vuelto insensible.
La espiritualidad a menudo queda relegada a la irrelevancia, y la humanidad construye su futuro sobre arenas movedizas. Es por eso que las palabras de María traspasan el ruido, abordan nuestra necesidad más profunda, no de éxito, sino de salvación. Se está desarrollando una batalla que es invisible al ojo humano y que concierne a nuestras almas. En Fátima, María iluminó la gravedad de este conflicto espiritual. Habló del pecado, no como una reliquia del pasado, sino como la herida más dolorosa que aflige al mundo. Advirtió sobre un colapso moral, donde la sociedad llamaría libertad al mal. Trágicamente, esas advertencias se han materializado en el mundo que vemos hoy. Sin embargo, la voz de María permanece intacta. Ella continúa ofreciendo el camino a seguir, oración, penitencia y regreso a Dios. Despertar el espíritu exige gran valentía. No es algo que sucede por casualidad o sin esfuerzo. Es una decisión, una elección que se hace cada día para renovar nuestro compromiso con Dios. Y esta decisión no es solo para aquellos que se han alejado de la fe. Las palabras de María se dirigieron también a la propia Iglesia. La apostasía, el abandono silencioso, a menudo inadvertido, de la fe interior, fue una de las amenazas más graves que identificó. Su llamado a la conversión no es solo para el hijo pródigo, sino también para los fieles que se reúnen cada domingo, para los catequistas y para los sacerdotes. En este momento crucial de la historia, el cielo no nos llama al consuelo, sino a la claridad, el coraje y la santidad. El Papa Francisco, con profunda preocupación, habló de una tibieza espiritual dentro de la Iglesia, de rituales que nunca tocan verdaderamente el alma. Esta fue una de las amenazas más graves a la vitalidad de la Iglesia, un peligro contra el que Francisco advirtió durante todo su papado. Entendió que el mensaje de Fátima no es una nota a pie de página en la historia, sino una invitación presente a profundizar nuestra comunión con Dios. El Papa Francisco creía firmemente que la oración sin transformación es poco más que una sombra de la verdadera fe. Instó a que el Evangelio se viva con pasión y fervor, no reducido al formalismo. La lucha espiritual predicha en las apariciones marianas no está oculta ni es oscura. Está muy a la vista. Vivimos en una época en la que las líneas entre el bien y el mal a menudo son borrosas y la confusión moral se extiende como una densa niebla por todo el mundo. Las ideologías que contradicen el corazón del Evangelio ya no son sutiles. Son fuerzas dominantes en la sociedad. Con estas ideologías ha surgido una nueva ola de hostilidad hacia la fe, tanto abierta como encubierta, que ejerce presión sobre las comunidades de todos lados. En medio de esta confusión, muchos corazones buscan significado en sistemas y filosofías que prometen consuelo temporal, pero dejan el alma insatisfecha. Sin embargo, la voz de la Virgen sigue llegando hasta nosotros, serena pero inquebrantable. El camino hacia la redención no se encuentra en las estructuras humanas, sino en la comunión con lo divino. Solo Dios tiene el poder de reordenar nuestras vidas y restaurar el equilibrio que el mundo tan desesperadamente necesita. Esta restauración no comienza con grandes ceremonias, sino con la conversión de cada alma individual. Cada alma que se vuelve hacia la luz se convierte en un faro para los demás, conduciéndolos hacia la verdad. El pedido de María fue simple, pero profundamente transformador: rezar el rosario todos los días. Una forma de protección es una intercesión, un grito sentido por el mundo desde un corazón que se abre a lo divino. El rosario no es solo una secuencia de palabras, es una peregrinación lenta y deliberada a través de los misterios de la salvación. Un encuentro íntimo con la vida de Cristo y su Madre, y en esa mirada, a través de esa mirada contemplativa, el corazón mismo se transforma. A través del rosario, el mundo no solo se presenta ante Dios, sino que comienza a cambiar. Pero la oración por sí sola no abarca toda la invitación. María también pidió sacrificio, una palabra que a menudo se malinterpreta en el mundo de hoy. El sacrificio a menudo se considera algo que debe evitarse, asociado con una pérdida o dolor. Pero María revela otra verdad: cuando el sacrificio nace del amor, tiene poder redentor. Une nuestro sufrimiento con el de Cristo, permitiéndonos participar en su obra salvadora.
El sacrificio puede adoptar muchas formas. María, en su luminoso mensaje, no habla de una victoria lejana o abstracta, sino de una que ya está en marcha. Cuando los corazones se vuelven hacia Dios, ese triunfo no es solo suyo, es algo que estamos llamados a compartir. Estamos llamados a llevar esta victoria a los lugares donde vivimos, trabajamos y luchamos. En cada acto de entrega, en cada gesto de fe, se renueva el triunfo de su inmaculado corazón. Este despertar de la fe no es una búsqueda secundaria ni opcional, es la clave misma para la renovación del mundo. El llamado es urgente y el momento es ahora. En sus últimos años, el Papa Francisco habló repetidamente de la necesidad de que la Iglesia reviva su misión. Instó a los creyentes a abandonar las rutinas cómodas y llevar esperanza a las calles, a los márgenes, a aquellos que han olvidado cómo tener esperanza. Esta misión es un reflejo directo del grito de Fátima. María nos llama a vivir el Evangelio con audacia y sin miedo, incluso ante la oposición o el rechazo. La batalla es real y también lo es la promesa. Estamos en un momento decisivo de la historia espiritual de la humanidad. Las palabras de Fátima no son meros ecos del pasado. Son palabras vivas que continúan dando vida a la fe de todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Cada uno de nosotros está llamado no a ser espectadores pasivos, sino a levantarnos, a sacudirnos la inercia de la costumbre, a despojarnos de la parálisis de un alma dormida y a volver a Dios con plena devoción. Ha llegado el momento, la decisión está ante nosotros. En estos sagrados días de luto, mientras el mundo guarda silencio en oración, los corazones de todos los rincones de la tierra recuerdan al Papa Francisco no solo como un pontífice, sino como un humilde pastor cuya vida irradiaba compasión y esperanza inquebrantable. Su voz nunca fue de destrucción, sino de suave persistencia, como un río que desgasta pacientemente una piedra. En cada homilía, en cada abrazo a los pobres, en cada visita a los rincones olvidados del mundo, nos recordó que la Iglesia no es una fortaleza, sino un hospital de campaña abierto a los quebrantados, a los que dudan y a los cansados. Ahora que su voz ha sido silenciada, no por la derrota, sino por la plenitud, estamos llamados a continuar la obra que él encarnó tan bellamente. Como solía decir, la vida crece cuando se entrega y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Y vivió según este principio, dando sin condiciones, sin cálculos. El legado del Papa Francisco no está grabado en monumentos de piedra, sino escrito en los corazones de aquellos a quienes tocó, en las mentes que abrió y en los corazones que tocó. Nosotros, la Iglesia que él tanto amó, ahora llevamos la antorcha que él mantuvo en alto. Oremos entonces con reverencia que trasciende generaciones. Señor de toda compasión, recibe a tu siervo Francisco en el gozo que tanto anhelaba. Corona su pobreza con las riquezas del cielo y envuélvelo ahora en la luz que tan fielmente reflejó entre nosotros. Que los ángeles lo guíen al paraíso, donde los santos lo recibirán con los brazos abiertos y la Santísima Virgen le susurrará al oído: bien, Hijo de la Paz. Oremos no solo por su alma, sino también por nosotros mismos, para que seamos dignos del ejemplo que él nos dejó. Que nosotros también caminemos junto a los olvidados, que nosotros también digamos la verdad en amor, que nosotros también proclamemos a Cristo no solo con nuestras palabras, sino a través de nuestra forma de vivir. En su memoria, que nuestras divisiones se transformen en diálogo, nuestro miedo en coraje y nuestra indiferencia en acción. Este no es un momento solo para el silencio, es un tiempo de gratitud, testimonio y misión. Enciende una vela en tu casa, reúnase con otras personas para recordar, rezar un rosario en su honor. Asiste a misa y ofrécela por el descanso de su alma. Y sobre todo, vivir el mensaje que predicó. Que su muerte no marque el final de un capítulo, sino el despertar de una llamada clara y urgente que brilla con luz. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Si este homenaje a la vida y el legado del Papa Francisco te ha tocado el corazón, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. Quizás tengas un recuerdo,
Una oración o una palabra de agradecimiento para el hombre que nos recordó que la misericordia es el latido del Evangelio. Tu voz importa. Si encontró consuelo o inspiración en esta reflexión, considere compartirla con alguien que necesite una palabra de esperanza hoy. Y si deseas unirte a nosotros mientras continuamos explorando historias de fe, sanación y renovación, lo invitamos cordialmente a suscribirse a este canal. Mantengamos juntos vivo el espíritu de compasión, humildad y valentía que el Papa Francisco encarnó tan bellamente. Que la paz esté contigo siempre.